¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma. No se olvidará, por favor, de igual manera, en este caso, enviar los documentos, ¿no? Si tal vez nos hace falta documentos, actas, certificados, tratar de entregarlo lo más pronto posible, ¿sí? De igual manera, chicos, no se olvide, por favor, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues, para que no tengas contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Que es sumamente importante, por favor, ¿sí? De igual manera, no se olvide siempre de revisar lo que son las clases grabadas, en este caso, que quedan directamente en nuestra plataforma, ¿no? Sea de historia, sea de química, sea de biología, de mate, de inglés, por favor, siempre revisemos nuestras clases grabadas, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Conocida como la civilización de Egipto, ¿no? En este caso, vamos a detallar lo que son parámetros sumamente importantes de esta gran civilización, ¿no? La civilización de Egipto, prácticamente, ¿no? Una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, que alcanzó tres épocas de esplendor faraónico en los periodos denominados Imperio Antiguo 2800 al 2200 a.C. Los primeros faraones crearon un poderoso estado con capital en Memphis, que gobernó todo Egipto y alcanzó un largo periodo de estabilidad. En esta época se construyeron las grandes pirámides de Giza. Imperio Medio, 2050-1780. La capital se trasladó a Tebas. Sus faraones extendieron su dominio hasta la región de Nubia y propiciaron un gran desarrollo cultural en el Imperio de Egipto por los ataques de los Ixos procedentes de Mesoamérica, ¿no? Muy bien. Aquí también podemos detallar, ¿no? Prácticamente el río más importante que logró tener esta gran civilización fue el río Nilo, ¿no? De igual manera, podemos establecer que existieron algunas etapas en donde prácticamente dieron a conocer a los primeros faraones, ¿no? Hablando directamente de los años 2800. Miren, aquí directamente podemos observar en este caso lo que son ejemplos de cómo están realizadas lo que son las obras de arquitectura por parte de los egipcios, ¿no? Pirámides y sobre todo directamente la esfinge, ¿no? También podemos hablar del Imperio Nuevo de 1580, de 1011, la unificación del territorio realizada por el faraón Amorphis, ¿no? Permitió ampliar los dominios de hasta Palestina y Siria. Además, Amenofis IV instauró una nueva religión de Egipto basada en el culto al dios Atón e instaló la capital al Tel Arna. Baja época 1100 al 30 a.C. En este periodo se produjo la decadencia de Egipto, que sufrió los ataques de los asirios y persas. En el siglo IV fue conquistado por Alejandro Magno y en el 30 los romanos lo convirtieron en la provincia de su imperio, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá podemos establecer, ¿no? Que dentro de las religiones más importantes que tenían los egipcios, prácticamente mantenían una religión politeísta, ¿no? Es decir, la adoración a diferentes dioses, ¿no? Y prácticamente en los años de 1580, prácticamente empezaron con la construcción de estas grandes pirámides, pero sobre todo, pues, a establecer lo que es una religión politeísta, en donde todos los dioses directamente representaban a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Ahora, dentro de la ubicación geográfica, prácticamente, como ustedes saben, Egipto se encuentra al noroeste de África y que en este caso el desierto cubre más del 90% de el territorio, ¿no? Aquí también podemos establecer que ellos vivían a las orillas del río Nilo, y aquí también podemos establecer algunas imágenes de cómo directamente estaban ubicados estos territorios, ¿no? Muy bien. Vamos, dentro de esto también podemos establecer la organización social, sí, que prácticamente se organizaba dentro de una sociedad sumamente estabilizada, ¿sí? El primer grupo prácticamente se encontraba el faraón, rey Dios y la familia. El segundo grupo prácticamente se encontraban los sacerdotes y el tercer grupo los campesinos, ¿no? Y finalmente lo que es la parte más importante que tenía la sociedad egipcia eran los esclavos, ¿no? Entonces, prácticamente la sociedad estaba dirigida, en este caso, por un representante, ¿no? Que prácticamente lo catalogaban de origen divino. Ahora, aquí también podemos establecer que otras características que aparecieron dentro de la organización social
En este caso de los egipcios, fue la participación de la mujer en Egipto, ¿no? Si bien es cierto, pues dentro de esta sociedad, prácticamente la mujer podía llegar directamente a cargos públicos sumamente altos y en este caso directamente encontramos ejemplos como Nefertiti y también pues también podemos hablar de Nefertiti, Cleopatra, ¿no? Entonces miren, prácticamente esta cultura dio paso un bastante significativo en donde las mujeres directamente podían participar en política e inclusive ocupar lo que son grandes cargos públicos, ¿no? También podemos establecer directamente de que el faraón era considerado como un dios y se mantenía o se establecía que tenía un origen divino, ¿no? Aquí también podemos establecer el nombre de algunos representantes de sus dioses como el dios Horus, en este caso vencedor e hijo de Ra. También podemos establecer de que su escritura se basaba directamente en jeroglíficos, ¿no? Ok, miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos observar cómo directamente representaban al faraón y directamente cómo los trataban, ¿no? Miren, también tenemos rostros donde prácticamente eran realizados con los materiales más importantes, ¿sí? Ok, también podemos establecer directamente algunos de los dioses sumamente importantes que tenían los egipcios, ¿no? También podemos hablar directamente del dios Ra, que era considerado el dios del sol, dios Osiris directamente, que era el encargado de juzgar el alma como tal, ¿no? Y miren, mayormente, en este caso, las representaciones de los dioses egipcios estaban directamente representados con el cuerpo de una persona y el rostro de un animal, ¿no? Miren, justamente así. Tenían un rostro de halcones, tendrían el rostro directamente de cocodrilos, de chacales, en donde prácticamente representaban a sus dioses. Mire, aquí tenemos a la diosa Isis, a la diosa Horus, ¿sí? Y cómo directamente representaban dentro de sus templos, ¿no? Rayos del sol, Anubis directamente representado con un hombre con cabeza de chacal, de perro. También podemos hablar de Atón, de Horus, ¿no? Mira, justamente representados de esta manera, ¿no? Y la religión, ¿no? Entonces, miren, parte directamente fundamental que tenía esta civilización era que los dioses prácticamente eran representados directamente de dentro de las pirámides, ¿no? La mayoría de ellos directamente destacaban por los trabajos materiales y en este caso por el trabajo directamente que realizaban, ¿sí? Con los materiales preciosos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que los egipcios creían pues en la vida después de la muerte, ¿no? Entonces directamente preparaban a las personas que fallecían para la siguiente vida como tal, ¿no? Por ende, un proceso conocido como la momificación era parte tradicional sumamente importante de los egipcios, ¿no? Ya que prácticamente de los cuerpos extraían lo que son sus órganos y que obviamente pues instalaban lo que son pequeños materiales con la finalidad directamente de que ellos en este caso puedan directamente tener lo que es una participación o activamente pues en la vida, en este caso después de la muerte, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de la arquitectura en donde podemos identificar lo que son pirámides sumamente grandes, sumamente representativas, ¿no? Entonces, miren, entonces directamente podemos observar lo que son las pirámides, podemos observar lo que son la representación de la esfinge egipcia, en donde prácticamente cada una de ellas era resaltada con la finalidad de, en este caso, enterrar a los faraones más importantes, ¿no? Bueno, aquí también podemos establecer algunas figuras sumamente representativas, ¿sí? Que prácticamente la mayoría de estas pirámides eran construidas con el organigrama conocido como el codo real. Sí, el codo real prácticamente era una medida que se utilizaba desde el codo hasta la punta de sus dedos y eso directamente permitía pues elaborar lo que son estas obras de arquitectura con mayor exactitud, ¿no? Por ende, miren, la mayoría de estas pirámides prácticamente fueron construidas de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la pirámide de Giza prácticamente tiene 440 codos por 440 codos y prácticamente se establece que duró 20 años y se utilizaron más de 10.000 hombres como tal, ¿no? En fin, prácticamente la cultura de los egipcios sigue siendo entre las más representativas y más importantes de la cultura universal, ¿sí? Bien, chicos, cualquier inquietud, quedamos hasta ahí. Un bonito día, cuídense mucho.